En este caso vamos a hablar sobre la psicosis del niño. Pasamos a la siguiente. Bueno, entrando a esta parte de la psicosis del niño, vamos a encontrarnos, como nos decía en la lectura, que había muchos problemas a la hora del diagnóstico. Bueno, como nos dice en el texto, había problemas en el diagnóstico de la estructura y de la terapia, pero también nos comentaba que estos pues fueron desarrollados a propósito de observaciones clínicas detalladas. Esto quiere decir que pues a través de como un tipo investigación se iban dando cuenta que había problemas en estas tres partes. Nos menciona que es un problema de diagnóstico el que se plantea desde el comienzo en cuanto se habla de la psicosis del niño. Problema que, según la confesión de las actualizaciones más recientes, deja traslucir mayor confusión. Esto porque, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, se empezaba a tomar como psicosis del niño a cualquier, vamos a decir, síndrome, como dice aquí, diferentes síndromes observados en los niños. Se empezaba a relacionar todo con una psicosis. Pero como nos dice aquí Cassett, bueno, había, por ejemplo, en cuanto a términos de demencia de origen orgánico, o sea, con los que ya nacía el niño, podía ser atrasado, podría ser débil, podría ser presicótico, autista, psicótico o de desarmonía evolutiva, o un estado psicótico de aspecto oligofrénico. Si pudiéramos presionar el botoncito que está al lado de oligofrénico, esto hace referencia a una discapacidad, bueno, era un término que se utilizaba para referirse a una discapacidad intelectual grave causada por el desarrollo atípico de la inteligencia a muy corta edad. Esto quiere decir que pues el niño no desarrollaba su inteligencia con una normalidad como es muy común. Entonces, por eso empezó a haber mucho tipo de problemas, porque pues no se ponían de acuerdo, por así decirlo, en cuanto a la clasificación de estos problemas. Simplemente decían, ok, vamos a nombrarlo como psicosis y así se va a ir quedando. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Y bueno, en cuanto al diagnóstico, había diferentes, por así decirlo, definiciones. Y bueno, la distinción entre cada una de estas, por ejemplo, aquí en Research, no sé si se menciona así, maestro. Perdón, Bueno, está apagado. Que es aceptable, pues, cuando no saben pronunciar un nombre extranjero, lo correcto y donde no se van a meter en problemas es leerlo tal cual, como si fuera en español. O sea, si dices recherches, pues nadie te la va a hacer de jamón porque pues, no todo el mundo habla francés. okay. Bueno, en Researches, era como un tipo vamos a decirlo, lugar donde se publicaban las investigaciones. Ahí todo esto iba con un punto, todas las investigaciones, vaya, que se publicaban aquí, iban con un punto de vista radicalmente nuevo respecto de estas preocupaciones nosográficas. Si presionamos el botón que aparece ahí, nos va a decir que la palabra nosográfica hace referencia a la clasificación o la descripción de las enfermedades. Entonces, volviendo al punto anterior, perdón, encontramos este problema por catalogar, por así decirlo, las enfermedades o estas síndromes. Y con esto, pues bueno, nos dice también que ya no se trataba de discutir la exactitud de un diagnóstico y menos aún de querer formular uno a toda costa. O sea, si ya había algo estipulado, bueno, habría que revisar con detenimiento y no querer sacar un nuevo diagnóstico, ¿no? También Paure nos dice que es cuestión de saber evitar un diagnóstico en forma apresurada y desconfiar de la apariencia de una palabra definitiva que cristalizara como verdad. Volviéndolo a lo mismo, o sea,
había que revisar y no porque una definición nos pudiera decir o pudiera parecer lo que estamos viendo en el paciente, ya habría que ponerlo como tal, o sea, habría que hacer una investigación más a fondo. Leclerc nos dice que esta preocupación por evitar el diagnóstico, a él la denominaba como la esquiva. Esta consistía en negarse a leer en el cuadro clínico, por más completo y revelador que sea el nombre de la enfermedad. Esto parecerá a algunos una carencia científica y es, sin embargo, la condición previa de todo abordaje del inconsciente. Esto, como lo venía mencionando, para evitar hacer un mal diagnóstico, ya que pues no ahí vamos a presionar sobre el texto de Leclerc, para no hacer un diagnóstico malo sobre el paciente. Y bueno, también vamos a hablar de Martín, sobre el texto hacemos clic. Vamos a hablar sobre Martín. Y Martín pues nos dice que él iba más allá en cuanto a... Nos regresamos al anterior. Él iba más allá en cuanto a referirse, bueno, al observador. Él ya no solamente hacía referencia en el paciente, sino decía que el observador, al considerar al paciente como otro, que, como dice aquí, que no tenía acceso al sentido en el que él mismo, en tanto observador se situaba, lo designaba como un extraño radical, como negativo de su existencia. Entonces, para Martín decía que el observador que no comprendía, bueno, no comprendía, sino que veía al paciente como una persona que no tenía no estaba, pero no tenía una conciencia, vaya, lo ponía como otro, o sea, algo muy diferente. Entonces, esto hacía que, bueno, como que negara la existencia de esta persona. Entonces nos dice, como su oposición a partir de donde constituye para el alienado una ruptura radical, porque recordemos que la psicosis nos habla sobre una ruptura en lo real. Y bueno, después de esto también nos dice que para Ortigues, el observador que desconoce su representación puede decir, él no es yo soy lo que él no es, o incluso decir a un tercero, como propone, bueno, Ortigues, entre nosotros él es un loco. Entonces, pues obviamente estaba haciéndolo como alguien muy diferente a ellos, porque pues, como lo mencioné hace un momento, no tenía una conciencia, no estaba consciente, mejor dicho. ¿Podemos pasar a a la otra diapositiva? Y luego aquí vamos a hablar sobre la formación psicoanalítica, como dice aquí, que nos permite tolerar esta especie de revelación de una integridad espectacular herida. Esto se debe a que nos mostremos menos ansiosos de etiquetas protectoras, de lesiones del parenquima cerebral, de anomalías del radio del cráneo o del encefalograma, de apreciaciones de cocientes intelectuales seguidas con angustia como hojas de temperatura o blándidas como atrasos definitivos, e incluso esperar de los niños de Piaget las respuestas a los enunciados que su enunciación exigía. Pues de igual manera, o sea, no basarnos en que, bueno, puede ser que tenga un problema de la cabeza y vamos a irnos rápido a hacer bueno, a decir que tiene alguna lesión, como dice aquí, cerebral. Vamos a checar los encefalogramas, a ver si tiene alguna anomalía. Y bueno, hay que volviendo a lo mismo, ser más minuciosos y investigar más a fondo en estas situaciones para quitarnos esas etiquetas de, como dice aquí, de ansiosas, ¿no? Por encontrar un resultado rápido. Y vamos a presionar sobre la imagen de Piaget. Y en cuanto a Piaget,
refiriéndose a los niños, nos dice aquí que los niños que no son como los otros, negándonos a inferir que la creencia en que los hijos del incesto son idiotas, que los idiotas son hijos del incesto, intentamos prestar, para retomar la expresión de A.L. Stern, oído atento al escándalo de su significado imposible. Aquí, bueno, creo que con lo de los hijos del incesto hace referencia a las malformaciones que pueden surgir en cuanto a cuando tienen hijos las personas que son familiares. No sé si estoy bien ahí, maestro. Y bueno, la otra parte que dice del oído atento, pues a aprender a escuchar lo que estamos frente a nosotros para poder darle una mejor interpretación. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Antes de que pase a la siguiente. O sea, aquí la cuestión es que las personas, los niños, no se reducen al diagnóstico, que es lo que sucede la mayoría de las veces cuando nace un niño con algún problema congénito neurológico, que entonces la subjetividad de este niño pues prácticamente deja de existir y el niño se convierte en un diagnóstico andante, ¿sí? Que si tiene algún problema cerebral y ya, o sea, eso es todo. Entonces, todo lo que el niño haga, diga, o no haga, o deje de hacer, o deje de decir, ¿no? Todo va a ser inmediatamente referido a la, el diagnóstico neurológico que tiene, ¿no? Sin olvidando que a pesar de tener un diagnóstico o algún problema biológico cerebral, pues sigue teniendo subjetividad. Y eso es con lo que los psicoanalistas trabajamos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estoy en entrenamiento para integrarme como psicoanalista de personas con discapacidad intelectual, o sea, adultos que tuvieron algún problema, ya sea biológico o no, ¿no? Parálisis cerebral, síndrome de Down, algunos de los ejemplos, ¿no? O algunos que no tienen ningún diagnóstico biológico, simplemente, sabrá Dios por qué, pero tienen un retraso intelectual. Bueno, ellos también pueden ir a psicoanálisis, o sea, a pesar de tener parálisis cerebral, pues no deja de tener subjetividad, o sea, no deja de tener inconsciente, preconsciente, consciente, yo, ellos, super yo, mecanismos de defensa, ¿no? Y todo ese rollo. Entonces, por eso dice que pues, una formación psicoanalítica permite tolerar esta revelación del diagnóstico neurológico, ¿no? Entonces, ustedes pregúntenle a cualquier neuropsicólogo, comillas, comillas, ¿no? Y les va a decir básicamente lo opuesto a lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Un niño que tiene un diagnóstico de esto, ya, todo es eso, ¿no? Y todo se va a tratar de rehabilitar o neurohabilitar, ¿no? Y ya. En el tratamiento de estos niños, la subjetividad ha sido obliterada totalmente. La dinámica familiar también es prácticamente invisible a los ojos de los especialistas y entonces lo único que importa es la cuestión médica. Y entonces estos niños recorren médicos y neurólogos y especialistas y charlatanes y cuánta cosa, ¿no? Buscando alivio, ¿no? Entonces, como la neurosis de esta familia en la que este niño nace, pues se acrecienta bastante a raíz de este nacimiento y usualmente todo el aparato de salud no alcanza a trabajar esa parte, pues estos casos se convierten en casos crónicos y entonces toda la vida van a estar deambulando por especialista tras especialista. En algunos casos, en otros eh, es ignorado totalmente, ¿no? Nace un hijo con síndrome Down y pues la familia, dando cuenta que hace lo menos posible por él, ¿no? Lo manda a la escuela, en tanto la escuela lo tolera, en el momento que la escuela ya no lo tolera o ya sacó su certificado de primaria o de secundaria, su vida se le acabó, ¿no? Así he visto algunos casos de adultos de veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y tantos años con síndrome de Down. Y pues nomás están en la casa haciendo nada, ¿no? Ahí ayudando a la mamá. La mamá ya muy viejita, ¿no? A lo mejor con un hijo de treinta y tantos años, todavía cuidándolos, el hijo cero independiente, el hijo con la subjetividad totalmente aplastada, ¿sí? O sea, no tiene nada de independencia. ¿Por qué? Pues porque fue un diagnóstico con patas, básicamente, cuando lo diagnosticaron
su subjetividad desapareció, ¿no? Ya es un diagnóstico andante. Y bueno, aquí vamos a ver, como dice, al interrogarse sobre el significado del diagnóstico con respecto a la esquizofrenia, los autores insisten en el hecho de que la etiqueta nosográfica sirve para ocultar nuestra ignorancia. Esto enuncia una serie de predicados que convertimos en atributos y los autores se niegan a hacer atribuciones y proponen además poner esquizofrenia, entre comillas, con lo cual la enfermedad se convierte en una apelación o alegato. Y la identidad de nuestros puntos de vista no se limita solo a esta preocupación. Como bien lo dice aquí, tenemos que, de igual manera, o sea, hacer diagnósticos o investigaciones, pues, más a fondo y no tenemos al momento de poner la palabra esquizofrenia, abrir un debate, saber si estamos catalogando bien la enfermedad, porque, bueno, como lo comentaba, no estamos, estamos evaluando, por así decirlo, la enfermedad de una persona, de un ser humano. ¿Podemos pasar a la siguiente? Y bueno, aquí de igual manera, profe, no sé si se diga Brian o Brian. Bueno, el caso No es de, importante. okay, el caso de Brian, un niño de 4 años, abandonado sin explicación por su madre a sus padres adoptivos, que construía la vida sobre la convicción. Nos dice que ahora que soy reconocido como malo, no me queda más que ser malo. Bueno, les explico este caso. La mamá lleva al niño a pues, la nueva casa de este con sus padres adoptivos y el niño, bueno, se había hecho pues normalmente como, o bueno, como es normal, la idea de pues tener a su mamá, él se veía como hijo de ella y al momento de ella llevarla con otros padres, él piensa que es malo y por eso ella lo está abandonando, a pesar de que los nuevos padres le dicen, tú eres nuestro hijo. Entonces él dice, él se queda con esta eh, inquietud de saber si su mamá un día va a regresar por él, pero dice, pues si mi mamá me dejó con otras personas, es porque soy malo. Entonces ahí es donde entra esta frase, ahora que soy reconocido como malo, pues no me queda más que ser malo, pues de aquí en adelante, ya que pues así es como él lo interpreta. ¿Podemos pasar a la siguiente? Y bueno, aquí Sartre nos habla del propósito de Jean Genet. Dice, el niño contra natura, o sea, contra pues, su ambiente, sería un inoportuno, un mal amado a quien se convence de ser en lo más profundo de sí mismo. Esto pues hace referencia a que si el niño está en un ambiente, pues vamos a decir como hostil, pues bueno, él se va a sentir un mal amado y pues él se va a quedar con esta idea de que así debe de ser. Dice que otros difieren de sí al afirmar la prioridad del objeto que es para los adultos sobre el objeto que es para sí. Pues hablando del objeto, creo que estuvimos hablando en clases pasadas sobre cómo llega el menor hacia el objeto a través de su madre y para esto en el niño, bueno, en este caso aquí dice para los adultos, pero en el sujeto el objeto es para sí mismo. No sé si me voy a explicar ahí. Y podemos pasar a la siguiente. Bueno, a continuación mi compañera Blanca les va a compartir la información de este diapositivo. Bueno, como Freud ha sostenido siempre en la importancia que se tiene sobre el factor infantil, sobre la ontogénesis, bueno,
Aquí la ontogénesis es el proceso que sufren los seres vivos desde la fecundación hasta su plenitud y madurez. Bueno, el análisis infantil debe siempre permitir desarrollarse en las bases teóricas sobre las que se funda el análisis, conociendo también sobre, por lo que le estaba comentando, sobre la ontogénesis. Los autores mencionan también que las comunicaciones en estas jornadas se refieren también a la distancia fundamental entre la frustración y en lo real, que crea un daño imaginario y la privación simbólica, que esto crea también una ruptura con lo real. La frustración se considera como un objeto de impresiones reales que son vividas por el sujeto en un periodo del desarrollo en el que su relación con el objeto real se centra habitualmente en la imagen del seno materno, calificada siempre de primordial. Bueno, estos objetos aquí funcionan como símbolos de amor de la madre. Es la presencia de la madre la que atestigua este amor. Aunque ella no traiga ningún objeto real, la ausencia de la madre siempre siempre se experimenta como una pérdida de su amor. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Eh, Aquí se habla sobre la necesidad que se apunta hacia el objeto y sobre en esta necesidad también se satisface y existe también un deseo. Y en el que esa necesidad no se puede formular y por tanto no puede existir en un estado puro. No podemos tomar conocimiento de ella, salvo cuando se articula en la demanda. Esta demanda aparentemente apunta a la satisfacción de la necesidad, pero en tanto es verbalizada, es un recurrir al otro. Aquí, entre la necesidad y su formulación, se sitúa el deseo. Bueno, yo aquí, no sé si esté bien nuestro, yo como que lo relacioné con el hecho de que el bebé tiene esa necesidad de estar con la madre, de tomar el pecho de la madre. No, el bebé no puede, como que no puede explicarlo, no puede verbalizar esta necesidad que tiene. Sin embargo, el deseo que tiene él es estar con la mamá, es alimentarse del pecho de la mamá. Entonces, hay ¿cómo se puede decir? Hay como que esa necesidad de deseo para poder estar con la madre. Como dice aquí también que esto no puede formularse como un estado puro. También se habla aquí sobre pues la necesidad de la mamá, no solamente del bebé, sino de la mamá también, es como una necesidad recíproca. Y bueno, en el siguiente párrafo dice que si por su relación con el lenguaje, el deseo nace en el hombre. En cambio, para el psicótico, porque nunca, o sea, nunca ha podido pedir nada, es forzado a responder ante toda demanda como una mera boca para alimentar, sea porque no haya podido encontrar en el otro otra falta que la que él debía llenar. El acceso al deseo se encuentra bloqueado desde los orígenes y con él el acceso a la realidad si el deseo es su esencia. Aquí pues el humano, el hombre siempre puede, siempre puede como que hablar, como que decir, como que explicar pues esa necesidad que tiene, el deseo que tiene, siempre puede ser eh, relacionado pues, con el lenguaje. En cambio, el psicótico, él solo, él no puede verbalizarlo porque no tiene conocimiento de lo que es el deseo o no puede verbalizar la necesidad que tiene. Simplemente está ahí esperando que el otro pueda satisfacer su necesidad. ¿Le das al otro, por favor? Bueno, aquí también nos mencionan que
Aubry y Rambaud nos hablan de los lactantes que están ubicados en las primeras semanas de nacimiento y donde el biberón pues apacigua el hambre en anonimato. En el libro se menciona que el baño del lenguaje en que el ser humano se sumerge desde su nacimiento, para esos niños no es más que una cacofonía. La cacofonía son ruidos, bueno, esos son ruidos, o sea, no puede entenderse a que pueda ser un sonido distinguible, es como una mezcla de sonidos que no pueden ser entendidos, captados. Y, por ejemplo, en esta sala, los gritos y lloros de los otros niños, los intercambios verbales entre las enfermeras, y, o sea, nunca son dirigidos, estos sonidos o las palabras, nunca son dirigidas al niño. Y entonces él no puede como que encontrarse representado, ni encontrar a un otro representado, si no es en fragmentos, en estallidos, o sea, como que en medias voces. Y bueno, nunca estas voces o estos fragmentos nunca son identificados en el niño. O sea, siempre son como que por fuera de él. Entonces él no puede encontrar ese otro para poder como que satisfacer la necesidad que él tiene. Winnicott, a propósito del objeto transicional, el hecho de no ser el pecho o la madre, aunque sea real, es tan importante como el hecho de que represente al pecho o a la madre. Aquí, pues también se habla de la importancia o de la necesidad que tiene el bebé de estar siempre en el pecho de la madre o con la madre, aunque se le pueda acercar o se le pueda, pues dar, por ejemplo, aquí, como lo mencionaba en el otro párrafo, sobre donde se habla de pues donde se le da un biberón al bebé para apaciguar el hambre, no es lo mismo que el bebé sienta el pecho de la madre o que esté con la madre. Entonces aquí es como que muy importante pues la relación que hay siempre con el bebé, entre el bebé y la mamá. Y a los mecanismos estructurales del significante, que son la sustitución y la combinación, corresponden en el significado la metáfora del síntoma y la metonimia del deseo. La metonimia es una figura retórica que consiste en sustituir el nombre de un elemento por otro con el que íntimamente tiene como que una relación. Aquí nos habla también sobre el juego del diablillo, así se llama el juego. Este juego consiste en un tablero que pues tiene todas las letras del alfabeto. Sin embargo, hay un casillero que se deja libre. Este casillero permite que pues, las demás letras puedan como que ordenarse, dan ese espacio para poder ir combinando las letras y ordenar como que palabras. Y bueno, es como que aquí nos dice que este juego puede servir para representar el discurso del otro estructurado como un lenguaje. Los significantes representados aquí en su forma mínima son las letras. Y el casillero vacío es el que da el corte entre los significantes, sin el cual nada puede existir, es la falta del otro. El otro pues es la presencia del inconsciente, que se puede manifestar, por ejemplo, aquí como que nos está dando el ejemplo del juego, que muchas veces con las letras podemos pues formar palabras como lo mencionaba, pero es ese espacio, es ese otro que te da la opción de poder ir formando como ese lenguaje estructurado. ¿Le puedes dar al siguiente, por favor? Se ha subrayado que el psicótico tiene un contacto demasiado fácil e inmediato con el objeto, o por el contrario, una total ausencia de contacto. Puede tener
puede estar siempre relacionado o relacionarse fácilmente con este objeto, o simplemente como que no saber de él, estar ignorando siempre pues este contacto con el objeto. O sea, el psicótico Eh, no entiende de metáforas ni de metonimias. La palabra, o sea, en el psicótico, la representación palabra ya es el objeto, ¿sí? Palabra es objeto, así literal. O está el otro, cuando es muy autista, ¿sí? Pues ni siquiera hay contacto con el objeto, o sea, está totalmente ensimismado y pues entonces el mundo pasa a su alrededor y no hay nada, o sea, no hay una intención comunicativa, los otros son como sombras, entonces no me dirijo a ellos, no los miro, o sea, cuando los veo, ni siquiera los veo, o sea, es como miro a través de ellos, ¿no? No los nombro, no hay nada. Entonces, con el trabajo con autistas, sobre todo con autistas muy, muy, muy autistas, porque sí, hay grados de autismo, es un espectro, como dicen ellos, ¿no? O sea, un espectro es así de, pues, el de la luz, ¿no? De las ondas de tanta frecuencia a tan menos frecuencia, ¿no? Ese es el espectro. Entonces, pues se puede ser muy autista o poquito autista. Con los muy autistas, así como los grandes progresos es que te mire, por ejemplo, ¿no? Que te hable a ti, ya la llevas de gana y estás trabajando y estás haciéndolo muy bien, ¿no? Pero bueno, pocas personas son las que tienen como las capacidades, el entrenamiento, el conocimiento teórico y técnico para trabajar estos casos. Pero sí, a eso se refiere esto, ¿no? O el lenguaje del psicótico es el lenguaje de la no simbolización o de lo no imaginario, o sea, de lo real directo, o ni siquiera existe, ¿no? Ni siquiera te voltean a ver, ni siquiera hay otros, ¿no? Es yo encerrado con mamá, ¿cómo se dice? Simbióticamente, así, donde entonces el mundo exterior ha pasado a desaparecer. Bueno, aquí también se habla de Manoni, que distingue el discurso cerrado, que no deja lugar a la palabra del sujeto y cierra la puerta a la verdad. Y el discurso dramático y sin apelación de los deseos homicidas de los padres, que superan la capacidad del niño para dominarlos. Aquí, por ejemplo, el problema que el niño debe abordar y en el cual el psicótico ha fracasado se plantea de algún modo en la relación del niño con la palabra de los padres. Bueno, según Manoni nos menciona que el niño ya posee un lugar dentro del discurso de los padres antes de su nacimiento. O sea, desde antes de nacer ellos ya tienen el nombre y ya saben cómo le van a hablar y va a ser como que un objeto de cuidados. Y la carencia de estos cuidados está lejos de tener tanto efecto como la naturaleza y los accidentes del discurso en el que está inmerso. Para esta autora, el medio propiamente humano no es biológico ni social, sino es lingüístico. Y el discurso de los padres bloquea para siempre al niño el acceso a su propia palabra, excluido como está en toda posibilidad de entrar en una estructura triangular. Esta estructura triangular se refiere a la relación que hay entre el padre, la madre y el hijo. Entonces hay siempre ay, ya lo había mencionado, hay siempre un lenguaje en el que deben de estar como que relacionados, pero muchas veces hay como que conflicto a veces entre el papá y la mamá, o entre la mamá y el hijo, el papá y el hijo. Y entonces son los mismos padres los que a veces como que impiden que este hijo pueda em, ay, identificarse por medio pues, del discurso. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y aquí mi compañera Paula les va a explicar. Bueno, para continuar, pues con este mismo tema, Freud distingue
lo que son dos formas de alineación, la radical, que nos dice yo que no es, y la relativa, que es hacerse loco o lo que el otro necesite para no aniquilarse. En la relativa, pues es, a lo que yo logré entender es prácticamente pues querer, este, pues cumplir, este, el deseo de, pues del otro, de la otra persona. También, bueno, ya entramos a otro concepto. A ver, permítame, ¿qué es el otro? Cuando habla del otro, no está hablando de la otra persona. O sea, no está hablando de personas. ¿De qué está hablando? ¿Qué es el otro? No sé si estoy bien, pero yo logré entenderlo como que, pues, la madre. Sí, en este caso es la madre. Pero la madre, o sea, pero ¿por qué es la madre? No es el otro, no es porque se refiere a la otra persona. El otro acá es un concepto. ¿Qué es el otro? A ver, googleémelo, por favor. No es el inconsciente, profe. Yo encontré que lo otro es lo que resulta diferente respecto de lo que se habla. ¿Y eso qué quiere decir o qué? Y eso no es tampoco. ¿Dónde encontró eso? No. 30 alumnos y nadie puede googlear qué significa el concepto del otro. Bueno, ya X. Bueno, como decía, se muestra lo que es la confrontación en el espejo, que se extraña en el psicótico, la autodestrucción, la destrucción o la negación del otro. Aquí, bueno, se nos dice, o se nos explicaba que previamente a los 6 meses entra el juego en el momento que Lacan pues denomina el espejo, en donde él quiere decir que el niño asume o asumirá su imagen como pues una totalidad, y la imagen del semejante como diferente a la de él. También, bueno, aquí nos menciona Manoni. eh, Ella pues comenta o hace referencia a esto relacionado con Lacan, este, como un punto en donde puede captarse, por ejemplo, lo que es la separación que produce entre lo imaginario y también lo simbólico. Y bueno, aquí, por ejemplo, en el momento que
en lo del espejo, en el momento que reconoce su propia imagen, pues es cuando se instala en él el conocimiento de sí mismo. El instante de júbilo nos mencionaba que pues el niño experimenta significa una victoria sobre el enfrentamiento especular. En el psicótico, pues esto provoca lo que es la autodestrucción, como ya lo mencionaba, la destrucción o la negación del otro. Manoni aclara sobre esto y nos dice que pues el júbilo, que señala la victoria del niño sobre el riesgo de su desaparición como sujeto. Nos decía que ese júbilo pues no está causado por lo que el niño pues ve en el espejo, sino por el hecho de lo que ve su madre, y esto es lo que permite pues el nacimiento del yo. Y bueno, así nos decía también que es así como el bebé que recibe pues ese conocimiento de sí mismo como una revelación pues a través de lo que es la imagen mediatizadora de su madre o en este caso, el sustituto de ella. Y también nos decía que cuando falta pues esta imagen, es cuando pues el niño no puede superar pues dicha prueba y se refugia en lo que es el concepto de la destrucción. Pues encuentro con su imagen a través de, este encuentro con su imagen introduce al niño en lo que pues es el conocimiento de sí mismo y también en el conocimiento del otro. El sujeto pues tiene que escoger entre pactar con el otro o destruirlo, que es uno de los conceptos que pues también aparecen. Y bueno, nos menciona que en el psicótico la destrucción reemplaza toda posibilidad de simpatía. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, aquí nos dice que lo que el psicótico ve en el espejo es su cuerpo como en la realidad es visto por el otro. Aquí se proponen pues los dos conceptos, que lo imaginario nos dice que se origina en las primeras experiencias que el bebé tiene, que se sostiene la necesidad insatisfecha. En este campo pues va a servir de apoyo lo que es el sujeto, que está pues ligado a lo que es el principio de placer. También nos menciona que lo imaginario corresponde, pues, por así decirlo, a una imagen, sin realidad, o sea, sin ser, pues sí, realidad. Y bueno, nos dice también. ¿Y qué es realidad? ¿Qué es lo real? Pues lo que está pasando, lo que está viviendo. Lo que está viviendo, ¿no? Lo que está viviendo ya pasa por la subjetividad y eso se convierte en simbólico y en imaginario. Lo real es lo que existe en el mundo, más allá de la subjetividad. Por eso, si bien puede ser pensable, una vez que es pensable y se convierte en imaginario, pues ya está en otro registro, ¿sí? El movimiento de la Tierra alrededor del Sol, el movimiento de la Tierra sobre su propio eje y luego alrededor del Sol, y luego el Sol desplazándose junto con todo el sistema a través del espacio, a millones de kilómetros por hora. No, eso es lo real. Es impensable siquiera, ¿no? Lo podemos ver, o sea, nos lo pueden decir, pero no tenemos manera
de representar eso. Entonces, lo imaginario quiere decir esto, quiere decir lo que es pasable a través de los conceptos representacionales y que luego va a establecer una suerte como de teatro interno en cual estas representaciones van a, conjuntar, ¿no? Configurar complejos. El complejo de Edipo, por ejemplo, ¿no? Tiene una parte imaginaria y tiene una parte simbólica. Entonces, estos cuerpos, ¿no? Van a constituir los diferentes niveles en los cuales vamos a existir en tanto subjetividad para nosotros mismos y para los otros y para el gran otro también. Entonces, no es lo mismo el cuerpo real que el cuerpo erógeno, que el cuerpo imaginado, que el cuerpo fantaseado, ¿sí? Que el cuerpo simbólico representa como distintos planos de la misma cosa. Bueno, y también nos mencionaba que cuando el bebé se enfrenta pues con su propia imagen, entra en juego en lo imaginario una dimensión esencial. Al principio, pues el bebé cree que su imagen es otro niño y ya después, pues él puede reconocer que ese otro niño pues no existe, descubriendo así pues sí, vaya, lo que es lo imaginario. Y bueno, todas estas referencias clínicas pues se relacionan con la división del sujeto entre yo imaginario y lo que es el otro. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, aquí nos dice o entra el concepto de la transferencia. La cuestión de la transferencia en la cura del psicótico se hace accesible si se admite que es lo puesto en acto de la realidad del inconsciente como momento por lo cual el sujeto se constituye en lugar del otro. Se piensa que los síntomas aparecen como el eco al discurso de los padres, cuya palabra aprisiona al niño. Es el otro y su discurso lo que está en cuestión en la locura del niño. Por eso en él aparece el pánico durante el tratamiento o cuando viene una perspectiva de curación. Aquí Manoni pues afirma que el síntoma del niño enfermo es también inseparable tanto de su propio discurso como del discurso que lo constituye, pues esencialmente el de los padres. Aquí pues el niño se encuentra este, atrapado en una palabra parental que que no lo puede alinear como sujeto. El estudio del psicótico no no se limita al sujeto, sino que comienza pues con la familia. Aquí ya entra el panorama o pues sí, el concepto también de la familia. Aquí, bueno, también nos mencionaba que en muchas ocasiones lo que eh, pues influía era la familia, que la mayoría de las veces pues trataba de este, mantener el lugar pues que se le había asignado al niño, como pues en un principio lo comentaba, bueno, como anteriormente ya lo comentaba nuestra compañera, que pues ya, o sea, desde antes que nace el bebé, pues ya los padres le tienen un nombre, incluso cuando pues la mamá está embarazada, este, le hablan y con, pues sí, apodos o diferentes cosas. Y aquí nos dice pues que son los padres lo que influyen en esto. En el libro mencionaba varios ejemplos acerca de esto. Y uno de ellos es que la madre de Cristina
interviene en lo real, interrumpiendo la terapia cuando su hija entra en ella por su propia cuenta. También pues nos da otro ejemplo en donde el padre de León tiene episodios depresivos cuando la terapeuta entrevé una posible curación. Y bueno, nos marca otro ejemplo donde el padre de Simón se vuelve bulímico y cesa toda actividad sexual durante la terapia de su hijo. ¿Por qué? Pues porque bueno, yo lo entendí así, que ya no lo puede mantener, por así decirlo, bajo su autonomía o bajo su discurso. Los lugares simbólicos en la familia se van moviendo. Y esto no nada más pasa con el tratamiento de los psicóticos en general. Cualquier persona que entra a terapia o análisis, más bien dicho, ¿no? Se va volviendo consciente, incluso sin darse cuenta de ello. Es una cosa, digo, pareciera ser que es un oxímoron, ¿no? Se vuelve consciente sin darse cuenta. Se vuelve consciente del lugar que ocupa él principalmente respecto de los otros y cómo él trata a los otros en este sentido. Entonces, pues va cambiando la dinámica grupal de la persona que entra en análisis. Y con los psicóticos es como más dramático esto, porque la transferencia psicótica está en otro nivel. Entonces, las personas alrededor de este niño síntoma, de este niño psicótico, pues han depositado un montón de cosas en él. Y al niño empezar, o a la persona psicótica, ¿no? Al empezar a trabajar y empezar a mover este lugar, pues usualmente provoca también una aparición de síntomas a nivel familiar bastante llamativo. Pero bueno, para alcanzar a observar esto hay que pues, tener como muy buena comunicación con los padres y además hacer como un muy buen trabajo. Pero sí es bastante interesante el ver esto. Es espectacular a veces incluso cómo aparecen síntomas nuevos. Y bueno, le puedes dar a la siguiente, por favor. Bueno, en el texto se nos hacía, o más bien aparecía una pregunta, es cómo puede intervenir el analista en situaciones tan complejas como las que están en el origen de la psicosis del niño. Aquí pues nos mostraba o nos decía que Freud, pues mencionaba que lo primero que el médico tiene que hacer, o más bien tiene que esperar a que toda pues subjetividad se desplome al reconocer que pues, los problemas no le pertenecen. También que el analista pues debe saber que su palabra es un mensaje para el sujeto desde el lugar del otro donde tiene que pues articular este discurso. Y también debe de esperar que aparezca esa verdad que es la articulación del sujeto con el significante para pues así poder entrar en el orden significante de la identidad imposible. Después de dar a la siguiente. Y bueno, también mencionaba que tiene que permitir que aparezca la falta de ser entre necesidad y deseo, tratando de situarse en un punto intermedio de la restauración de lo real. Y bueno, hacía referencia a lo que es el síntoma, que el síntoma lo describía como pues una palabra inadecuada, que es un nudo de sufrimiento que tiene pues como causa la verdad, censurada y sobre todo reprimida en la neurosis, cambiando pues en este concepto de la psicosis. Y bueno, de nuestra parte sería todo. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario?
No, profe. ¿Cuántos equipos faltan de dar clase? Dos. Dos, maestro. Bueno, ok. Se los avienta la próxima clase. ¿Me lo recuerdan al principio? Ok. Órale, pues, nos vemos. Gracias, maestro.